Les quiero contar que tuve una experiencia con Dios haciendo la cena, algo no tan común en mí, y me llegaron unas palabras. Vamos a hablar de una persona que es sumamente importante en la historia de Israel. Dice que Dios llamó a Saúl en el momento que menos se lo esperó. Dice, este hombre pertenecía a una de las tribus más pequeñas de Israel, una de las tribus que no resaltaban porque era una tribu pequeña. Pero sin embargo, desde ahí Dios lo llamó para que él ocupara una posición importante en el pueblo de Dios. Fíjense que este hombre no iba a ser el segundo rey o el tercero, no, sino que tenía la oportunidad de ser el primer rey de Israel. Y así mismo fue a través del profeta Samuel. Saúl fue ungido como el primer rey de Israel. Y este comienzo que tuvo Saúl fue un comienzo precioso, un comienzo donde se dejó usar por Dios en algunas circunstancias de su vida. Sin embargo, una de las consecuencias de su desobediencia fue no escuchar y no obedecer a la voz de Dios. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel, cuando cruzaron el río, el Mar Rojo, tuvieron una pelea con Amalek. Dice que el pueblo de Amalek atacó al pueblo de Israel, le hizo frente en aquel valle. Y por la gracia de Dios, el pueblo de Israel pudo vencer a Amalek. Sin embargo, más adelante se aparece Dios a través del profeta Samuel, diciéndole que Saúl debía de tomar a Amalek, debía de destruir todos sus ganados, incluyendo a las mujeres, a los hombres, incluso también a los niños, también la propia vida de aquel rey de Amalek. Entonces dice que Saúl preparó una emboscada y entraron al valle de Amalek y comenzaron a destruir. Pero algo que me llama la atención es que Saúl destruyó lo que era débil, lo que era flaco, lo que era insignificante a la vista de Saúl. Y Saúl dice que él no dejó perecer al rey, no dejó perecer a lo mejor del ganado. Y Saúl se olvidó que nuestro Dios es un Dios santo. Saúl se olvidó de obedecer a la voz de Dios. Y dice que Saúl quería ofrendar a Dios lo mejor de Amalek. Pero Saúl no marcó la diferencia de que Dios es un Dios santo, de que Dios no recibe cualquier cosa como ofrenda, como sacrificio. Y tristemente dice que Saúl fue desechado por Dios. Qué tristeza, ¿verdad? Alguien que tenía un futuro precioso en los caminos de Dios, alguien que sería utilizado por el mismo Dios. Sin embargo, por desobedecer a la voz de Dios, Saúl fue desechado. Y yo pensando en esto, si Saúl fue desechado por no obedecer a la voz de Dios, a mi mente vinieron estas palabras, que si nosotros no obedecemos a Dios en su palabra, corremos el grave riesgo de ser desechados por Dios. Que nosotros tenemos esa responsabilidad de ser personas diferentes, personas santas, personas que honren y glorifiquen el nombre de Dios aquí en esta tierra. Y pensando mucho en la historia de Saúl, a mí me preocupa ser desechado por falta de santidad, por falta de pureza, por falta de limpieza. Y pensando en la historia de Saúl, le he puesto como título al mensaje: santidad y verdad. Es lo que necesitamos nosotros para permanecer delante de los ojos de Dios. Pureza de corazón, mirada limpia, pensamientos puros, pensamientos que honren el nombre de Dios en nuestras vidas.
Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9. Dice, vosotros sois linaje escogido. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos parte de la familia de Dios. Que nosotros somos escogidos por el mismo Dios. Para que nosotros podamos ser real sacerdocio en la casa del Señor. Recordemos que en el Antiguo Testamento que los únicos que tenían acceso a la gracia de Dios eran los levitas o los sacerdotes. Pero sin embargo nosotros hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo para que nosotros podamos ser real sacerdocio en la casa de nuestro Dios. Y siendo real sacerdocio pasaremos a ser nación santa. ¿Saben qué quiere decir nación santa? Nación escogida, apartada, separada para un uso especial para la gloria de Dios. Que así como el pueblo de Israel fue escogida como una nación diferente, hoy nosotros tenemos la oportunidad de ser parte también de esa nación diferente. Para que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros daremos un paso grande de pertenecer a la oscuridad, de vivir en la oscuridad. Nosotros viviremos a la luz de Cristo. Y esa luz será admirable en nuestras vidas, porque no seremos nosotros, sino que será Jesucristo en nosotros. Es por eso santidad y verdad es lo que necesitamos nosotros para que podamos cada día más parecernos a Jesucristo. Porque de antes nosotros no pertenecíamos al pueblo de Dios. No éramos parte de Jesús, no éramos parte de ese linaje escogido. Pero dice la Escritura que todos nosotros hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo. Esa sangre que fue vertida en la cruz del Calvario. No hay recompensa, no hay acción que valga la pena, no hay mérito para eso. Todo ha sido por gracia y misericordia de Dios en nuestras vidas. Fue Dios que se acordó de nuestra condición. Fue Dios que miró nuestra miseria humana y por su misericordia nos ha llamado y nos ha dado la oportunidad de que podamos ser santos delante de Él. El apóstol Pablo hace una comparación. Él dice, ¿qué comunión hay entre Cristo y Belial? No puede haber comunión entre Cristo y Belial. No puede haber comunión entre el fiel y el infiel. ¿De qué se goza la injusticia con la justicia? No hay comunión. Entonces nosotros no puede haber comunión entre nosotros y las cosas del mundo. Una cosa es que estemos en el mundo, otra cosa que estemos viviendo en el mundo, pero otra cosa muy diferente es que nosotros sirvamos al mundo y a sus concupiscencias. Nosotros tenemos un llamado a santificación. Nos dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7 que el Señor nos ha llamado a inmundicia. Que el Señor nos ha llamado a santificación y a vida eterna. Eso es nuestro llamado. Es lo que hace la diferencia. No es nuestro intelecto. No es nuestra forma de ser o nuestro conocimiento. Lo que hace la diferencia es la santidad que nosotros llevemos por dentro para que podamos reflejarlo por fuera. En una ocasión, cuando se encontraban los 3 jóvenes hebreos, dice la Escritura que ellos estaban en Babilonia, que fueron llevados cautivos a Babilonia. Y dice que en esa nación pagana, todos aquellos que estaban siendo doctrinados para ocupar posiciones importantes debían de comer de todo lo bueno. Supuestamente a la vista de ellos, debían de comer de lo mejor del vino de rey, lo mejor de la carne, lo mejor de las raciones de comida. Pero sin embargo, algo hizo la diferencia. Ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey.
Y el eunuco se sorprendió cuando ellos le hicieron la propuesta al eunuco que le dieran 10 días que solamente iban a comer pan y agua. Y entonces el eunuco los puso ellos a prueba. Y cuando llegaron aquellos 10 días y cuando el eunuco estaba revisando a todos los jóvenes que estaban ahí frente a él, hubo algo diferente. Se sintió algo diferente, se reflejó algo diferente en aquellos jóvenes hebreos. Dice que había en ellos la santidad. Hoy el Señor nos hace ese mismo llamado a ser santos, a apartar nuestras vidas para que podamos tener un uso especial para su honra y para su gloria. Dice la palabra de Dios en el Primera de Pedro capítulo 15, capítulo 1, versículo 15 y 16, dice: aquel que os llamó nos dice que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Porque lo que nosotros hacemos, sea de hecho o sea de palabra, para que el nombre de Dios se glorifique en nosotros. Porque dice la Escritura, porque escrito está: ser santo porque yo soy santo, en santidad y justicia delante de Él todos los días nuestros. Lucas 1:75. La santidad es una necesidad que tiene que haber dentro de nosotros. Si nosotros no anhelamos la santidad, ¿cómo veremos a Dios? Si no la procuramos, si no la vivimos, si no la sentimos, si no tenemos el deseo de vivir plenamente en Dios, nosotros nunca podremos alcanzar la santidad. Porque la santidad, más allá de lo que se predica, se vive y se siente para que se pueda reflejar. Es lo que nosotros necesitamos: santidad y verdad. Dice algunas razones que yo apunté aquí por lo cual nosotros debemos de ser santos. Una dice: porque sin santidad nadie verá a Dios. Dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Encontré porque somos templo del Espíritu Santo en 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es una de las razones por la cual necesitamos ser santos. Si queremos que la paloma del Espíritu Santo pose dentro de nosotros, nosotros debemos de ser santos para el Señor. Otra de las razones que encontré: porque si fuimos comprados por la sangre de Cristo. Primera de Pedro 1:18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es el cordero de Dios, que se inmoló la cruz del Calvario, que se dio a sí mismo, que no se rehusó a sí mismo, que se despojó de su gloria, se despojó de toda su grandeza para tomar la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa misma condición de hombre, se humilló, dando el primer paso para que nosotros podamos dar el siguiente paso, para que podamos conducirnos a la verdadera santidad. Nos dice la Escritura que tomamos de base para el mensaje. Dice el Señor rogándole al Padre, Jesús rogándole al Padre: no te ruego que le quites del mundo, sino que lo guardes del mundo. Y no solamente dice: santifícalos en tu verdad. ¿Cuántas verdades subjetivas hay en el mundo? ¿Cuántas verdades a media hay en el mundo? Pero la palabra de Dios es la verdad absoluta, es la verdad que permanece para siempre. Y nosotros tenemos que santificarnos en su verdad, que es su santa palabra.
todo se acabará, todo va a perecer, pero aquel dice que su palabra permanecerá para siempre. Es por eso debe de haber en nosotros esa necesidad de santificarnos cada día más en su verdad. Porque la santidad es un proceso progresivo, es día tras día. No es que yo me propongo ser santo hoy y lo voy a lograr, no. Es día tras día para que podamos alcanzar la estatura del varón perfecto que Dios quiere que nosotros podamos ser cada día más. 5 maneras de lograr la santidad. La primera es renovando nuestra mente con la palabra de Dios. Romanos 12:2. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es uno de los pasos que nos ayuda a que podamos ser santos. La segunda es viviendo en el Espíritu y no en la carne. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Gálatas 5:16. Orando y buscando comunión con Dios. Velad y orad porque no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne se enferma. Pero dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder y de dominio propio para que podamos sujetarnos al Espíritu Santo y podamos desechar todas las obras de la carne que pueda haber dentro de nosotros. La última, las más importantes, apartándonos del pecado y del mal. Dice en 1 Pedro 3:11, apártanse del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. Es eso lo que nosotros necesitamos para que podamos estar en santidad y en verdad. Que Dios les bendiga.